Si les parece bien, vamos a comenzar esta recepción como nos gusta a todos nosotros, con un estudio, con una meditación acerca de el motivo de este día. Porque como ustedes saben, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torá, el mandamiento tal cual pues implicaba muchos otros elementos, aspectos que hoy en día no se pueden cumplir por el motivo de que no existe el templo y no hay sacrificios, no hay ofrendas, etcétera. Así es de que, eh, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, conmemorar este día, recordando el motivo del mandamiento, hacer una reflexión profunda acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios y meditar en los tiempos en que estamos viviendo. Eso es lo más importante. Ser conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo, porque de eso se trata precisamente. Recordemos una vez más que todas las fiestas, las 7 fiestas anuales, son un panorama profético a través de la historia de la humanidad, en que cada evento se ha ido cumpliendo en su tiempo. Y precisamente hoy estamos iniciando el, las fiestas de otoño, es decir, las fiestas que implican un cumplimiento profético posterior a todos aquellos eventos que se desarrollaron a partir de la Pascua, eh, y que el sacrificio de nuestro Señor, del Mesías, de Yeshua, vino a confirmar con su muerte y resurrección, y a partir de ahí, estas primeras fiestas de primavera han cumplido, han cumplido y están cumpliendo con Shavuot, por supuesto, el, el propósito del Espíritu de Dios que ha sido entregado, nos ha sido entregado para confirmar la promesa que nos dejó nuestro Señor. Y en esta ocasión, a partir de hoy, vamos a conmemorar pues Yom Teruah, y a los 10 días de este primer día séptimo, del mes séptimo, perdón, pues bueno, estaremos conmemorando Yom Kippur. Y a los 15 días de este mes séptimo, tabernáculos o Sukkot, que pues estas 3 fiestas son importantísimas porque las 3 refieren estos últimos tiempos, los últimos tiempos, a partir de la fiesta, de esta festividad de Yom Teruah. Estamos hablando de un tiempo, no de un día. Y esto es algo en lo que hemos insistido últimamente, que estemos conscientes de que las escrituras nos refieren tiempos en los que se van a desarrollar eventos que han sido profetizados y que se han ido cumpliendo y que serán cumplidos a través de diversos años. Entonces es muy importante que seamos conscientes de esto, porque muchas veces podremos pensar o incluso decir, o seguramente has escuchado, tenemos, tenemos que prepararnos para el día del Señor, para el día del arrebatamiento, etcétera. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque tu tiempo de preparación es ya. En el momento en que eh, tú lo entiendas, es porque ya debes estar preparado. No hay como que tienes que prepararte de aquí a que venga el Señor. No, no. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora. Hablar de un evento así implica precisamente estar muy conscientes de los tiempos en que vivimos. Así es de que, pues bueno, acompáñame por favor en tu Biblia.
Vamos a comenzar con nuestro estudio. Yom Teruah, este estudio lo titulé La última trompeta. Y esta es la primera parte. Y yo espero, si tengo la oportunidad, que el sábado, que es Shabbat, la tarde, tenga yo la oportunidad de dar la segunda parte. Vamos a posponer el estudio que estamos teniendo de Samuel, del libro de Samuel, y estaremos teniendo la segunda parte de este estudio. Así es de que, pues bueno, si ustedes gustan acompañarme, va a ser un honor. Acompáñame tu Biblia, ahí en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del verso 51. Dice la escritura: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando habla de todos, está implicando no solamente los que estemos en este mundo cuando venga el Señor, sino incluso cuando aquellos que en un momento dado serán resucitados. Vamos a poner atención en este pasaje. Una vez más, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y habla de un misterio. Vamos a subrayar esta palabra, misterio. ¿Por qué Pablo habla de un misterio si estamos hablando de que Yeshua vino a cumplir toda la profecía? Bueno, Pablo se está refiriendo a aquello que en un tiempo pasado no fue revelado en mucho sentido. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Y esto es lo más importante. Dice: cuando llegue el momento, cuando llegue el día, esto será en un momento. Va a ser muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Una vez más, cuando habla de los muertos resucitados incorruptibles, tiene que ver con un cuerpo que no es de carne y sangre, porque la carne y sangre se corrompen. Y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que estemos todavía vivos. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, aquí el apóstol Pablo en este pasaje nos habla del rapto, lo que es conocido como el rapto, ¿sí? Lo que en otros pasajes también en sus cartas de Pablo él identifica como nuestra esperanza bendita. Y lo describe de una forma muy importante porque lo llama un misterio, es decir, esta esperanza bendita, Pablo en este momento lo describe como un misterio. Esto significa que la mayoría de los profetas de Dios no hablaron mucho de este evento, de este misterio. Por eso Pablo lo identifica como un misterio. Cuando las escrituras hablan de este misterio, implica precisamente un evento que no fue revelado a los antiguos y en su caso muy pocas veces fue anunciado. Sí se habla en el Antiguo Testamento, pero en muy pocos pasajes. Por ejemplo, en uno de los pasajes que se habla de este misterio del que habla Pablo, lo vemos en la profecía de Isaías. Acompáñame en tu Biblia a la profecía de Isaías, porque
El profeta habló de un acontecimiento que muchos han identificado como el rapto o el arrebatamiento anunciado en el Antiguo Testamento. Normalmente se dice o se habla que el arrebatamiento, el, el, el rapto, pues solamente lo menciona Pablo en el Nuevo Testamento, pero no, desde Isaías. Capítulo 26, por favor, acompáñame en tu Biblia. A partir del verso 16 dice, el Señor, Dios, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Está hablando el profeta. Cuando la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a sus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Vamos a poner atención aquí, a partir de este pasaje. Dice el verso 20 una vez más, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esto, ¿de qué está hablando? Bueno, vamos aquí a comenzar a identificar dos eventos importantes, porque un evento es el día del Señor Yeshua, del Mesías, y otro es el día del Señor, es decir, el día de la ira. Son dos momentos, ¿sí? Separados. Aquí el profeta Isaías y en la primera carta de Pablo a los Corintios se refiere al evento del arrebatamiento, un evento en el que recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no es de carne y sangre, sino un cuerpo espiritual. Por eso habla de la transformación, que seremos transformados, porque solo un cuerpo espiritual del que seremos dotados será el que pueda recibir el reino de Dios. Porque sabemos que la carne y la sangre no puede el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no seríamos eternos. Ese es el tema. Lo que anhelamos, la esperanza bendita es la vida eterna. ¿Quién recibirá este cuerpo nuevo? Y eso es lo importante. ¿Quién va a recibir este cuerpo nuevo? Bueno, solo aquellos que hayan recibido el Evangelio viviendo en consecuencia. Ok, porque mucha gente ha recibido el Evangelio, lo ha escuchado, no lo ha recibido y no viven en consecuencia. El tema aquí es creer. Creer, recibiste el Evangelio, has creído y vives en consecuencia. Y habiendo recibido en sus vidas la redención del Mesías, Yeshua, y esto es muy importante, porque muchas personas se preguntan y se preocupan en ocasiones por el destino de sus seres queridos que ya han partido, que ya no están con nosotros. Sin embargo, no tienen que preocuparse si sus familiares recibieron el Evangelio y recibieron el Mesías, la redención del Mesías. Esto es muy importante y esto es una consolación muy necesaria del que tienen que entender muchas personas, porque muchas veces se preocupan algunas personas. Pero no te preocupes si tus papás, algún familiar ya no está contigo, si ellos recibieron el Evangelio,
Entonces, y vivieron en consecuencia, entonces recibieron la redención del Mesías. Desde que Yeshua descendió al Seol, a las profundidades, para tomar cautiva la cautividad, desde que resucitó Yeshua, cuando alguien muere en la fe, independientemente de que el cuerpo pues es sepultado y vuelva al polvo en la tumba, ¿qué es lo que pasa con el alma? El alma de esta persona va a la presencia del Mesías. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que cuando suceda el rapto, este evento que todos esperamos, el arrebatamiento, esa alma que está con el Señor, con, se reúna con un cuerpo nuevo, ¿sí? La morada preparada, es decir, un cuerpo glorificado. Esto es lo que va a ocurrir cuando regrese Yeshua, nuestro Mesías. Efesios 4, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está citando el Salmo 68, Pablo aquí, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Estamos hablando de este tiempo en el que Yeshua estuvo en la tumba. Descendió al Seol y predicó el evangelio y llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Dice una vez más, desde el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así es de que cuando hablamos de que Yeshua llevó la cautividad, todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué? Porque ya no están en aquel lugar. Por otro lado, el apóstol Pablo nos dice que los creyentes que estemos vivos, ¿sí? Cuando ocurra el rapto, el arrebatamiento, nuestros cuerpos van a ser transformados cuando seamos levantados para reunirnos con el Mesías en las nubes. Literal. Pero esto, aquí hay que poner mucha atención porque Pablo nos dice que seremos levantados y muchas veces se ha confundido este tiempo con el regreso. Este no es el regreso, no es la segunda venida de Yeshua. Vamos a poner atención. Pablo nos habla de la final trompeta, ¿ok? Esto es muy importante porque es aquí donde hay mucha confusión con relación a los acontecimientos que debemos aprender a diferenciar. Porque esta trompeta de la que Pablo habla tiene que ver con los tiempos. Estamos hablando de tiempos del fin. Pero no necesariamente se refiere al final de todos los eventos. ¿Sí? El rapto va a ser un acontecimiento muy rápido, como él lo dice, de un abrir y cerrar de ojos. Y solo los creyentes seremos reunidos con el Mesías. Y esto será antes de la caída de la ira de Dios. Este es otro evento. Como ya lo hemos estado analizando en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, como ustedes lo saben, eh, existe una diferencia entre el evento del rapto y la segunda venida de Yeshua, porque no es el mismo evento. Cuando, porque cuando ocurra el rapto, los creyentes de todos los tiempos, los creyentes de todos los tiempos, pasaremos a estar con el Mesías para siempre. De manera que vamos a regresar con el Mesías, es decir, supongamos que tú y yo
dejamos este mundo y va a ocurrir esto. Como creyentes, nuestro cuerpo volverá al polvo, pero nuestra alma irá al Señor, estará frente al Señor, a nuestro Mesías. ¿Y qué va a suceder en este evento, en el evento del rapto, cuando muchos todavía estén en la tierra? Bueno, nosotros que estemos con el Mesías, vamos a regresar desde los cielos, ¿sí? Con el propósito de iniciar el reino milenial. Ese es el propósito. Pero entonces, si vamos a regresar con el Mesías para iniciar el reino milenial, significa que ya pasó el tiempo de la ira, el día de la ira del Señor. Es decir, en el rapto nos vamos a reunir con Yeshua, pero en la segunda venida vamos a regresar con él. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, vamos a recordar esto, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta? O sea, si no nos ha puesto Dios para ira, significa que ya no estamos aquí, sino para salvación, por medio, y esto hay que subrayarlo, porque solo los que creyeron en él, en el Hijo de Dios, habrán sido puestos para salvación. Dice el verso 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Bueno, así es de que como creyentes no vamos a experimentar la ira del Señor, sino su victoria, la salvación de definitiva y eterna. Ojo, no estoy diciendo que no vamos a sufrir la tribulación, esa es otra cosa. La tribulación no es la ira del Señor. Entonces, si en un momento dado tú te has sentido confundido en todos estos conceptos y tiempos, yo te sugiero que comiences a tomar nota y comiences a adentrarte en esos estudios, en esos temas, porque es importante, es muy necesario que entendamos y aprendamos a diferenciar unos eventos de otros. Primera Tesalonicenses 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, vamos a poner atención, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos tomados juntamente con ellos, con los que habrán resucitado dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto no es la segunda venida del Señor. Si analizamos con detenimiento este pasaje, en realidad no dice que este sea el regreso del Mesías, sino que habla del momento en que seremos reunidos con Él en las nubes y que recibiremos al Señor en el aire, pero no nos habla del establecimiento del reino aún. El arcángel hará sonar el shofar. Entonces, ahora bien, estos pasajes en donde se habla de este sonido del shofar y lo que representa en el contexto de la salvación y vida eterna que recibiremos, nos remite, fíjate bien qué importante, nos remite a la ocasión en donde se recibió un sustituto del sacrificio, el sacrificio de Isaac. Génesis capítulo 22, por favor acompáñame en tu Biblia, vamos a recordar esto, porque está relacionado, tiene todo que ver precisamente con el shofar que es un shofar, el shofar es, eh, eh, es un cuerno, es el cuerno de un carnero. En ocasiones se hace con el cuerno de un kudú, es otro animal que tiene esta forma del shofar que ustedes vieron hace un momento.
Y el cuerno de carnero es diferente, es más chico, es más circular, tiene otra forma, pero emite este sonido. Y es muy importante que entendamos la relación que tiene este sonido, la emisión del sonido del shofar, el cuerno, los cuernos que quedaron trabados de este carnero en el zarzal y el momento en que el Señor detiene a Abraham antes de sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque es el momento justo de la salvación y la preservación de la promesa. ¿Qué? Estás poniendo atención y eso es muy bueno. Dice Génesis 22, a partir del verso 9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo por mandamiento del Señor. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Entonces, fíjate qué importante, porque Dios proveyó un sustituto que debía morir en lugar de Isaac. Así es de que este sustituto fue un carnero que quedó atrapado entre las ramas de los arbustos de y por sus cuernos. Dios proveyó para que la promesa de vida eterna que estaba en Isaac prevaleciera, viviera. El cuerno del carnero emite un sonido muy especial, un sonido de victoria. Y esto está íntimamente relacionado con lo que Dios le dijo a Abraham acerca de que su descendencia le sería en Isaac, el hijo de la promesa. Esa descendencia poseería las puertas de sus enemigos. ¿Qué significa que poseería las puertas de sus enemigos? Significa tener la victoria. Entonces, este sonido de la trompeta que escuchamos en Yom Teruah cumple el mandamiento que nos ha sido dado al pueblo de Dios. Es una señal. El sonido de shofar es una señal para que recordemos lo que Dios proveyó en la persona de su Hijo con el propósito de que nosotros disfrutemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque Israel debía morir, pero nos fue entregado un sustituto. ¿Quién murió por ti? Yeshua. Ahora bien, nosotros debemos ser conscientes de que antes del rapto se va a dar la revelación del anticristo. Un tiempo que fue profetizado y fue identificado como la abominación desoladora. Un acontecimiento que rechazará el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a rechazar este acontecimiento. Y esto es muy importante porque está involucrado y directamente hoy en día el pueblo judío. Vamos a poner mucha atención en este tema porque el pueblo judío va a rechazar la abominación desoladora, ¿sí? De acuerdo a las profecías. Ese rechazo hará que Dios selle
a su pueblo. Pero está hablando de una porción de su pueblo específica. Este sello que los va a proteger durante la ira de Dios, es decir, cuando tú y yo ya no vamos a estar. Entonces, ¿quiénes son estos que van a estar en el tiempo de la ira? Es decir, estamos hablando del pueblo judío que por no haber creído en el Mesías, no habrán sido arrebatados porque no creyeron en el Hijo de Dios, sino, sin embargo, esto será así por causa del juicio divino, o sea, es decir, no creyeron, no han creído, no creen en el Hijo de Dios por causa de un juicio divino que prevalece sobre ellos, que aún pesa sobre ellos, pero eso no significa que Dios haya rechazado al pueblo judío. Mucha atención en esto, porque incluso Pablo es muy claro en este tema. Ellos en su momento fueron hechos, cayó un juicio sobre ellos, pero por causa de ti y de mí, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser parte, de ser injertados al buen olivo. Pero Dios es poderoso para volver a injertar a estas hojas. Así es que esto que estamos hablando es impresionante porque no significa que Dios haya rechazado ni rechazará a su pueblo, pero sí lo va a probar. ¿Por qué? Porque va a esperar a que acepten a su hijo, a que reconozcan al Mesías. En el tiempo de la ira de Dios, ellos van a recibir este sello. El pueblo judío, específicamente, estoy hablando del pueblo judío. ¿Por qué? Porque tú y yo ya no vamos a estar. Pero ellos van a permanecer aquí y ellos van a recibir este sello. Y lo ¿y por qué digo esto? Bueno, porque lo vemos en la propia escritura. Acompáñame ahora a Apocalipsis capítulo 7, por favor. Apocalipsis 7 a partir del verso 1 dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, fíjate bien lo que dijo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Verso 5. Y aquí comienza a ser muy específica la escritura. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Todos estos sellados estarán en la tierra durante el derramamiento de la ira de Dios. Pero ese sello que fue ordenado por el Señor los va a proteger de su ira. Solo que no los va a proteger de la persecución. ¿Por qué? Porque la persecución se inició desde mucho antes, desde que aún antes incluso del arrebatamiento. Continúa, pero esta persecución que se agravará va a ser liderada por el anticristo, ¿sí? Así es de que esta persecución va a tener verificativo por causa
del rechazo que tuvieron o que van a tener estos 144,000 sellados a la abominación desoladora. Sin embargo, en este evento de tribulación se va a cumplir otra profecía, ¿sí? Y ¿cuál es la profecía que se va a cumplir en este tiempo específico? La profecía de la que nos habla Jeremías acerca de la angustia de Jacob. Y pongamos atención porque, porque Jeremías se refiere específicamente a la descendencia de Jacob, es decir, a estos sellados, a estos que se está describiendo en Apocalipsis. Jeremías capítulo 30, por favor, acompáñame ahí a partir del verso 7. Dice Jeremías: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré». Aquí está hablando de Yeshua. Pero recordemos que estos que sufrirán esta angustia es el pueblo judío que no cree en el Hijo de David, en Yeshua. No le recibieron. Y entonces dice el verso 9, no, una vez más el verso 8. Dice: «En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones». Fíjate bien aquí el verso 11, una vez más. «Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo». ¿Por qué está hablando de esta manera el Señor? Sí te voy a salvar, pero te voy a castigar. Bueno, esta profecía nos habla de todos estos que fueron sellados para rechazar la abominación desoladora. Y sin embargo, el profeta Zacarías anunció que en este tiempo de tribulación para el pueblo judío, que hoy es el pueblo que se encuentra identificado, ¿sí?, de entre las naciones como los descendientes de las 12 tribus de Israel, y que no creen en el Hijo de Dios, de todos ellos van a morir 2/3 en esta tribulación que desatará el anticristo. El profeta Zacarías habla de este tema. Acompáñame en tu Biblia, Zacarías capítulo 13, a partir del verso 7. Zacarías 13, a partir del verso 7, dice: «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío». La palabra compañero aquí en el hebreo es la palabra amit, y se traduce en este contexto como pariente. ¿Ok? Se traduce como pariente. Recuerden que estamos hablando del pueblo judío. Dice el Señor de los ejércitos: «Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Aquí la palabra pequeñitos en el hebreo es la palabra tsar,
que se traduce como humillar o los humillados o los menoscabados. Dice el verso 8, y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 serán cortadas de ella y se perderán. La palabra aquí perderán es la palabra gabá, que significa, que se puede traducir como exhalar el espíritu, literalmente morir. Está hablando de las 2/3 de este remanente. Dice, más la tercera parte, fíjate bien, más la tercera quedará en ella, en la tierra, y meteré en el fuego a la tercera parte. Fíjate bien lo que va a hacer Dios. Por eso, por esa razón, Jeremías, en la angustia de Jacob, ahí en el verso 11 nos dice que de ninguna manera lo dejará sin castigo. Es decir, nos va a probar. ¿Ok? Una vez más, verso 8 de Zacarías 13 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 serán cortadas en ella y se perderán, morirán, mas la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. O sea, ¿esto qué significa? Que van a ser purificados y los probaré como se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Bueno, que sea puro. Y fíjate lo que dice. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, el Señor es mi Dios. Pero para entonces esto significa que estos que habrán sido purificados reconocerán a Yeshua como el Mesías. Este remanente del pueblo judío que sobrevivirá, Dios los va a purificar como se purifica la plata, lo cual tiene simbolismo de libertad. Y esa purificación cumplirá el propósito de que todo ese remanente judío reconozca a Yeshua como el Mesías, el Hijo de Dios, y para que crean en el mensaje del Evangelio. Así es de que, pues es mi deseo que tú que estás conmemorando esta cita con el Señor, como mandamiento, que estás queriendo agradarle al Señor, te encuentres ya preparado para el día en que será escuchado aquel gran sonido del chofar, porque ese será nuestro llamado para reunirnos con el amado de nuestro corazón, con Yeshua. Salmo 47, 5 al 7 dice, subió Dios con júbilo, Señor, el Señor con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Así es de que cantemos con inteligencia, alabemos con inteligencia, con el sentido de honor y gloria que le demos a nuestro Señor con nuestras alabanzas en este día. Eso es lo más importante, es lo más maravilloso de este día. Conmemorar que algún día seremos llamados con aquel sonido de gran trompeta y seremos reunidos con nuestro Señor.